básicamente se encuentra, el objetivo como tal era distinguir pacientes afectados con artritis reumatoide de otras artropatías inflamatorias. No se centraban en un diagnóstico temprano, pero esto lo van a explicar más adelante mis compañeros. Ahora, en cuanto al séptimo, que es el factor reumatoide insumero, este era básicamente el criterio con mayor peso. ¿Pueden pasarle a la siguiente, por favor? Este era el criterio con mayor peso. Tenía una sensibilidad en los pacientes con artritis reumatoide ya evolucionado del 65 al 85, al 80% y una especificidad del 85%. En caso de que el paciente tuviera artritis reumatoide inicial, 50 al 60%. Y en el caso, pero la especificidad se mantenía. Entonces, no, como decía, la sensibilidad cambiaba, pero la especificidad se mantenía. La que sigue, por favor. Y aquí está sobre los hallazgos radiológicos tardíos. Había encontrado ¿cómo se llama? Artículo que básicamente había hecho un estudio donde básicamente a 260 pacientes diagnosticados con artritis reumatoide, los estudiaron, que fue comparativo, los estudiaron durante 8 años y hallaron los siguientes, básicamente los siguientes hallazgos, por ejemplo, en el caso de los hallazgos radiológicos tempranos, hallaron que los pacientes tenían mayor inflamación periarticular localizada y erosión superficial cortical. En cambio, si hacemos la comparación con los hallazgos radiológicos tardíos, nos podemos dar cuenta que había una erosión o cavidades pseudoquísticas, que ya había mayor prevalencia de la erosión o cavidades pseudoquísticas y también severa reducción del espacio articular, como ya la doctora anteriormente nos lo había comentado. Y bueno, la que sigue, por favor. Bueno, los nuevos criterios de clasificación se realizaron en el 2010. La que sigue, porfa. Estos se aplican solo para una determinada población donde la persona debe de presentar al menos una articulación con sinovitis, que sea clínica y no puede ser explicada por otro padecimiento de otra enfermedad. Además, debe tener una puntuación igual o mayor a 6 del sistema, en donde se incluye el factor reumatoide y la CPA. La siguiente. Estos son los criterios. Como ya había mencionado, debe de ser igual o mayor a 6. El primer factor que se evalúa es la afectación articular, en donde es en cualquier articulación inflamada o dolorosa a la exploración y que puede evidenciarse por pruebas de imagen a la sinovitis. El primer criterio es una articulación grande afectada, se le va a dar una puntuación de 0. De 2 a 10 articulaciones grandes afectadas, se le da 1. De 1 a 3 articulaciones pequeñas, ya sea con o sin una afectación de grandes articulaciones, se le da 2. De 4 a 10 articulaciones pequeñas afectadas, igual con o sin afección en articulaciones grandes, se le da 3. Mayor a 10 articulaciones y al menos debe haber una pequeña, se le da un puntaje de 5. Bueno, y el criterio B es serología, que al menos se necesita un resultado. No, regrésale. Gracias. Tenemos primero el factor reumatoide y anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinado. Estos deben ser negativos y tienen un puntaje de 0. Si son positivos bajos, que un valor normal es menor de 3, se le da una puntuación de 2.
Y si son mayor de positivos altos, que puede ser mayor de 3, que es un valor normal, se le da una puntuación de 3. El criterio C son los reactantes de fase aguda, que es BSG y PCR, que deben ser normales, se le da una puntuación de 0, y si estas son elevadas, se le da una puntuación de 1. Y el último criterio, que es el inciso D, es la duración de los síntomas. Si es menos de 6 semanas, se le da una puntuación de 0, y si es mayor o igual, una puntuación de 1. Siguiente, por favor. Estos criterios también nos van a permitir hacer el diagnóstico en aquellos pacientes que van a presentar una artritis reumatoide evolucionada, siempre y cuando tengan erosiones típicas de artritis, como ya se mencionó anteriormente y la doctora nos lo hizo saber. También presenten una enfermedad de larga evolución, que sea activa o inactiva, cuyos datos retrospectivos permitan la clasificación de estos criterios mencionados. Y también en escenarios de artritis de reciente comienzo, en individuos que no cumplan en un momento dado los criterios, pero que cumplan con la evolución del tiempo. Se me olvidó mencionar que aunque los nuevos criterios muestran una alta sensibilidad y especificidad, no son útiles para un diagnóstico precoz. Bueno, aquí tenemos una tabla comparativa entre los criterios de 1987 y los criterios del 2010. Bueno, los criterios de 1987, como sabemos, valoran la rigidez matutina, la afectación de las manos y la afectación simétrica, que son el primero, el tercero y el cuarto criterio. Y la del 2010 ya no va a valorar estos criterios. La de 1987 valora la presencia de los nódulos reumatoides y bueno, la del 2010 no. La del 2010 va a clasificar entre las articulaciones entre grandes y pequeñas. En la de 1987, bueno, el segundo criterio dice que si se afectan 3 o más articulaciones, sin importar cuál sea, ya se va a tomar como positivo ese criterio. Pero en el 2010, como ya vimos, se va a valorar una puntuación, depende del número de articulaciones. En la de 1987 se consideran las lesiones radiológicas. Y en la del 2010, si estas lesiones radiológicas son positivas, se considera como un criterio que es directo al diagnóstico. La del 87 no valora la duración de los síntomas y la del 2010 sí, si valora si son menores de 6 semanas o mayores de 6 semanas. Y la del 2010 va a valorar los marcadores serológicos de artritis reumatoide, los reactantes de fase aguda y su ponderación, igual en una puntuación de 0 a 1. A continuación veremos el método que se utiliza para evaluar lo que sería la progresión de artritis reumatoide, el cual va a ser el DAS-28, que sus siglas en inglés significan DAS Activity Score, que significa puntuación de la actividad de la enfermedad. Esta consiste en lo que sería la evaluación de 28 articulaciones, las cuales serían las articulaciones de los hombros, codos, muñecas, rodillas y las articulaciones de la mano. Para esto se va a evaluar observando y palpando dichas articulaciones, al igual que pedirle al paciente que tenga a la mano su último estudio sanguíneo para poder evaluar lo que sería el BCG, que es la velocidad de sedimentación globular. La siguiente, por favor. Para calcular la progresión de artritis reumatoide vamos a emplear lo que sería una pequeña fórmula, la cual es la siguiente. El valor del DAS-28 va a ser igual a la multiplicación de 0.56 por el número de articulaciones que presentan dolor, más 0.28 por el número de articulaciones inflamadas, más 0.7 por el BCG. Esta va a ser medida en lo que sería centímetros por segundo. Más 0.14 por GH, que sería el valor del estado de salud en el que vemos al paciente,
y este va a ser medido en una escala del 1 al 10. Y bueno, para evaluar los resultados obtenidos se va a emplear la siguiente tabla que vemos en pantalla, la cual, si se obtiene un valor menor a 2.6, nos indicaría que existe una remisión de la enfermedad. Si el valor se encuentra entre 2.6 y 3.2, la actividad de la enfermedad va a ser baja. Si es mayor a 3.2 pero menor a 5.1, la actividad de la enfermedad es moderada y es posible que se necesite cambiar el tratamiento. Y si es mayor a 5.1, vamos a tener una actividad de la enfermedad elevada y va a ser necesario que se establezca un tratamiento nuevo. Me parece que eso sería todo, doctora. Si alguien tiene alguna duda. Dudas, preguntas, aprovechen a sus compañeros, ¿no? Con los criterios, aunque les pedí los nuevos y los anteriores, sobre todo porque no dejan de estar vigentes, esto es importante. Y también porque como estas enfermedades son un poco, por no decir mucho, la mayoría de las veces difíciles, entonces a veces pueden estar de una manera y al pasar el tiempo, por ejemplo, incrementar anticuerpos y obviamente ser más agresiva y demás. Entonces, con los criterios, los primeros criterios, sobre todo cuando ya tenemos una artritis reumatoide establecida, ayudan mucho. Sí, tienen mayor especificidad, porque pues ya vemos la erosión ósea y demás. Pero la idea de los nuevos criterios es tratar de hacer el diagnóstico lo más temprano posible. Entonces, esto sobre todo nos van a ayudar para las artritis reumatoides tempranas. Entonces, les mencionaba, así como en su práctica como médicos, ya sea cuando hagan su internado o cuando trabajen como médicos generales, pues es sobre todo que ubiquen estos probables diagnósticos de artritis reumatoide y lo remitan con el reumatólogo, porque pues es muy complejo incluso el tratamiento y demás. Entonces, acá les mencionaron sus compañeros algunos instrumentos para evaluar la actividad de la enfermedad, porque también dependiendo esto, qué tipo de tratamiento farmacológico van a utilizar, si un combinado o no, porque muchas veces es difícil, pues, decir así como de tajo, este es mal pronóstico, o sea, sí ya se sabe del factor reumatoide, de que presenten más anticuerpos de los APCA, entonces cuesta bastante trabajo, por eso forzosamente debe ser el reumatólogo quien lleve este tipo de pacientes. Entonces, si tienen alguna duda es el momento, si no, pues pasamos a lo del tratamiento. Doctora, yo tengo una pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿usted sigue utilizando los dos criterios, tanto los del 87 como los de 2010? Les vuelvo a comentar, todos siguen vigentes. La idea de hacer nuevos criterios, porque hasta se van a encontrar cuando veamos, por ejemplo, lupus, hay unos del 2010 y luego en el 2012 se vuelven a evaluar y demás. Entonces, los objetivos de que se vayan haciendo nuevos criterios no es tanto porque los otros no funcionen. Sí funcionan, pero sobre todo para una artritis reumatoide ya establecida. Y los nuevos, la idea de seguir trabajando en ellos, porque ya dijo su compañera, o sea, tienen ciertas limitaciones. Entonces, cuando se vuelven a evaluar, a veces es a los 2 años o 3 años, se nota en dónde se pueden mejorar. Y la idea es para identificar estos pacientes, porque pues la calidad de vida de estos pacientes se ve afectada entre el proceso inflamatorio, entre más tiempo esté presente, o sea, que la enfermedad esté activa durante mucho tiempo, pues dar mayores secuelas. Entonces, una de las situaciones por la cual pasa esto es por el diagnóstico tardío.
Entonces, el objetivo de que se hagan nuevos criterios no es porque los otros no sirvan, sino para hacer el diagnóstico lo más temprano posible. Entonces, esto ayuda en reumatología, pero no es lo único, porque al final, pues, el paciente no va luego con el reumatólogo, sino llega con el médico general. Aquí me parece en octubre, los primeros días, porque el día del paciente reumático es el 7 de octubre, hacen Promédica. No sé si alguna vez han ido o han escuchado de este curso. ¿No? No, creo que no, doctora. No, doctora. Ok, este curso organiza el Colegio Mexicano de Reumatología. El Colegio Mexicano de Reumatología tiene una reunión el último martes de cada mes. Entonces, ahí van dando como actualizando un poco. Además, tiene el congreso en febrero, la primera quincena de febrero, que bueno, va rotando. Y además tiene el curso de Promédica. Promédica están encargados por capítulos, por ejemplo, el capítulo sur aquí en Puebla, y tiene que organizar este curso para hablar sobre las enfermedades más comunes. Entre ellas, por lo regular, siempre se habla de artritis reumatoide, de lupus, de artrosis, porque el hecho de que se haga tarde el diagnóstico, pues afecta mucho la calidad de vida del paciente. Entonces, trabajando criterios nuevos para hacer el diagnóstico temprano es de gran ayuda. El problema es que a veces, aunque se tengan estos criterios y el paciente llega tarde con el reumatólogo, pues ya no nos sirvieron de nada. Entonces, con este curso de Promédica está dirigido para estudiantes, para médicos generales, para enfermeras, enfermeros, pacientes, para el personal de salud, incluso químicos, asisten y demás, lo hacen de manera gratuita. Aquí en Puebla hace como 4 o 5 años, incluso creo que de toda la historia de los cursos de Promédica es el segundo que ha juntado más gente. Creo que pasaron de 500 personas, o cerca de 500. El que ha llevado el primer lugar es Oaxaca, en ellos sí han pasado de 600 personas. Y la idea es dar a conocer estas enfermedades, porque como no es una materia que todas las facultades de medicina lleven, pues muchos terminan con ideas erróneas de lo que es artritis reumatoide y, por ejemplo, lo asocian mucho a que tenga el factor reumatoide presente. Entonces, si es esto, sí se manda a reumatología, si no, no. Y en el caso de artritis reumatoide, pues más o menos un 75% de los pacientes sí son seropositivos, pero el otro porcentaje no. Entonces, esos que no son seropositivos, muchas veces tardan en llegar a reumatología porque no los diagnosticaron, o bueno, no, más que el diagnóstico, porque el diagnóstico forzosamente lo tiene que hacer el reumatólogo, no se hizo la remisión a reumatología. Entonces, bueno, si este año se hace, porque con lo del COVID les paso los datos, porque es en octubre, hacen varios eventos, porque, bueno, la idea es que el paciente se diagnostique a buen tiempo y se le dé el tratamiento lo más temprano posible para hacer la remisión de la enfermedad, porque en eso es como la piedra angular. Lo principal aquí es hacer remisión de la enfermedad. Al hacer la remisión de la enfermedad, pues los síntomas que va a presentar el paciente van a desaparecer, el dolor, por ejemplo. Entonces, es algo que también deben de tener presente. A veces se enfocan, bueno, ¿qué AINE es mejor que esto? Es importante saber los efectos adversos de cada uno de ellos, pero lo principal va a ser la remisión de la enfermedad. No son objetivos exclusivos de los síntomas, sino de hacer la remisión de la enfermedad, y también depende si el paciente tiene otras como comorbilidades. Esto hace que cambie, o sea que no se saben qué tratamientos farmacológicos tienen mayor efecto, pero depende también de cómo está el paciente, qué tipo de tratamiento se van a utilizar, si un combinado o no, si el uso de biológicos o no, si un biológico junto con el metrotexate, por ejemplo.
no sé si tengan alguna otra duda, por eso ahí en el chat le puse esto de los criterios, porque a veces muchos se quedan con la idea de que, bueno, ahora mejor usamos los nuevos, o no, pero los nuevos no son tan específicos, entonces son mejor los primeros, pero si nos basamos en los primeros, si recuerdan, les dice ahí ya erosión ósea, entonces si ya hay una erosión ósea, pues quiere decir que nuestro paciente ya tiene mucho tiempo con la enfermedad, y si apenas se le va a hacer el diagnóstico, pues digamos que las secuelas ya van a ser muy avanzadas, va a tener bastantes secuelas, por decirlo así. Por ahí, ¿alguien más? Yo tengo una pregunta de las escalas. Estoy viendo que varias escalas, como la SDAI, toman en cuenta no solamente ¿cómo se dice? Bueno, la PGA, que es como la percepción del paciente de su enfermedad, sino también la del médico. Entonces el médico también tiene que asignar una puntuación a la gravedad de la enfermedad del paciente. Pero ¿cómo lo hacemos esto? Por los síntomas que presente. Si recuerdan, habíamos mencionado uno, que si tiene el factor reumatoide a títulos muy altos, entonces pues esto indica mayor actividad de la enfermedad. Por ejemplo, el umbral de dolor es diferente en cada paciente, entonces puede ser que diga, pues sí, me duele, pero puedo hacer mis cosas, y sin embargo, pues se notan, por ejemplo, que tenga una afectación cardíaca, o que tenga una afectación pulmonar, o por ejemplo que tenga un síndrome de Felty. Entonces, dependiendo qué más tiene el paciente, porque finalmente ustedes pues van a tener que hacer el análisis de los estudios del laboratorio. A lo mejor el paciente va como si nada y resulta que presenta una anemia tremenda, o incluso aquí en los criterios les venía, ¿no? Reactantes de fase aguda de la inflamación. Si están a títulos elevados, pues esto te indica que es la enfermedad muy activa. Entonces, por eso es también el médico debe dar su punto de vista. Y el paciente también, aunque reconozca esto, porque puede ser que tu paciente esté estable y sin embargo dice que se siente muy mal. Entonces, pues ahí valorar si a lo mejor lo que tiene su paciente es una depresión por la enfermedad, o porque no tiene un apoyo emocional, o por una situación así. Entonces te ayuda pues a valorar si es directamente la enfermedad o son secuelas de la enfermedad, y entonces necesitas remitir a tu paciente a psicología o a psiquiatría, o incluso aquí les mencionaron, bueno, con los instrumentos de evaluación que hay, te da un panorama de Doc, no se escucha, se está trabando mucho. ¿Qué fue lo último que me escucharon? Sobre el criterio general. Panorama. Un panorama general. Entonces, según la clasificación de la CIF, no sé si la han escuchado. No, doctora. No, doctora. Bueno, esta es una clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad en salud y la salud. Entonces, en esta, por ejemplo, evalúan el estado de salud. En este caso, pues va a tener una enfermedad autoinmune su paciente, que es artritis reumatoide. Ahora, déjenme, está proyectando su compañera. Esta clasificación te ayuda a que con la enfermedad sigue participando tu paciente igual en su trabajo, en su familia, no se puede seguir haciendo compras, depende de alguien, por ejemplo, sigue caminando, puede hacer todas sus actividades de la vida diaria o no. Si
por el dolor y la inflamación, pues incluso ya están muy afectadas las estructuras corporales y pues ha disminuido esta funcionalidad. Y los factores contextuales, porque a lo mejor tenemos en ese aspecto de la inflamación y el dolor no ha afectado pues totalmente las estructuras o apenas si las ha, no sé, desviado un poquito, por ejemplo, las articulaciones metacarpofalángicas, pero pues el paciente puede hacer sus actividades y ya. Sin embargo, aparte de esto, tenemos factores contextuales, que es el entorno del paciente y la personalidad del paciente. Entonces, en el entorno del paciente, el clima, sus condiciones ambientales, sus actitudes sociales, en los factores personales, el sexo, la edad, el nivel educativo, si tiene uno un apoyo familiar o emocional. La mayoría de las veces son más mujeres que hombres las que se ven afectadas por artritis reumatoides o en general por enfermedades autoinmunes. Y pues la cultura en México, por lo menos, es muy machista. Entonces, a lo mejor, si ustedes ya llegan a los 25, 30 años, muchos papás les dicen, ya cásate para que búscate una mujer que te atienda, ¿no? Entonces, si esta paciente por la rigidez matinal, por el dolor, pues no puede hacer las actividades, la mayoría de las veces, y es la realidad de nuestro país, pues las dejan sus parejas porque pues ya no las pueden atender, entonces ya qué sentido tiene estar con esa pareja. Ha ido cambiando, no todas son así, pero el hecho de que ya no tengan este apoyo emocional o familiar afecta mucho a los pacientes. Han hecho estudios y cuando tienen un apoyo emocional, los pacientes tienen mejor pronóstico de su enfermedad, por lo regular está más inactiva la enfermedad. Y cuando no tienen este apoyo, por lo regular es refractante al tratamiento y así. Entonces, el nivel educativo va a afectar en si se apega al tratamiento farmacológico o se va por los menjurjes, los test, los piquetes de avispa y demás. Entonces, una persona con un nivel educativo pues más elevado, hay más seguridad o posibilidades de que se apegue al tratamiento farmacológico. Entonces, esta clasificación pues te ayuda a ver al paciente en un todo. Entonces, por eso es importante tanto la opinión del médico como la del paciente, porque a lo mejor el médico, pues yo ya la veo muy bien, sin embargo la paciente va y se está quejando muchísimo y dices, pero no tiene inflamación, pero ¿por qué se está quejando? Entonces, pues ahí valorar, les digo, para apoyarse de otra personal del área de salud, entonces psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Entonces realmente este tipo de pacientes con el reumatólogo, o sea, el ortopedista en algunos casos, sí, sobre todo tiene ya deformidades muy avanzadas y pues ahí no decide el reumatólogo de que, pues se opera o no se opera. Forzosamente el que sabe de esa área, pues va a ser el ortopedista y él decide si se opera o no, pero él no va a decidir en qué tratamiento farmacológico para su enfermedad es el mejor, sino en lo de su área. Igual, si tiene un problema pulmonar, se va a enfocar el tratamiento farmacológico sobre su pulmón, pero el reumatólogo tiene que estar viendo sobre la actividad de la enfermedad. Entonces, se tiene que ver en un todo al paciente, no nada más articulaciones inflamadas, sino en todos los aspectos. A lo mejor ustedes ahí ya verán quién va acompañado, quién no va acompañado, quién sí sigue todas las pautas de los tratamientos. Vamos a ver, por ejemplo, lupus o artritis idiopática juvenil, donde puede presentarse en personas muy jóvenes y obviamente al ser tan jóvenes, iniciar con esta enfermedad, a veces quedan como cansados de ya llevar tratamientos y los dejan y entonces se activa la enfermedad y pues dicen es que ¿cuándo voy a acabar? Pues no se va a acabar esta enfermedad así. Lo que se puede hacer es disminuir la actividad de la enfermedad, adormecerla, inactivarla. Pero si no apoyan con los apego al tratamiento, pues eso es más difícil, ¿no? Entonces, por eso es que por lo regular todos los instrumentos
No nada más es un instrumento, son varios, algunos para calidad de vida, otros para funcionalidad del paciente, otros exclusivo funcionalidad de manos, porque es lo que se ve muy deformado. Otros, en el de calidad de vida, pues evalúa varios aspectos, desde si presentan síntomas depresivos o no, si pueden hacer sus actividades o no, y así. Entonces, es muy amplio todo lo que se le tienen que checar al paciente reumatológico, pero bueno, la idea aquí de este curso es que por lo menos conozcan la clínica un poco, el tratamiento, más o menos cuál es la base del tratamiento y cómo se hace el diagnóstico para hacer los diagnósticos diferenciales y remitir al reumatólogo. No sé si hay alguna otra pregunta más. Si nos da tiempo empezar con la siguiente parte. Bueno, yo también tengo un poco de duda respecto al criterio 6 de 1987, que señala que el factor reumatoide sérico tiene cantidades anormales en cualquier método positivo en menos del 5% de los sujetos control, pero la verdad es que no entendí muy bien ese punto. ¿Cree que me pudiera explicar un poco? ¿Ya llevaron un poquito de metodología de la investigación? ¿O ya han llevado metodología de la investigación? Sí. ¿Ya saben que es un estudio de casos y controles? Sí. Más o menos ahí está la respuesta, porque evalúan los pacientes con la enfermedad, por ejemplo, al establecer los criterios, dicen, bueno, en las personas que pues no tienen como tal la enfermedad, pero que si recuerdan ya habíamos mencionado que el factor reumatoide podría estar presente no nada más en artritis reumatoide, sino también en otro tipo de enfermedades, en infecciones o incluso estar presente en individuos sanos. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Si recuerdan el factor reumatoide, ¿qué es? ¿Un anticuerpo? Un anticuerpo que se dirige hacia la fracción constante de la inmunoglobulina G, pero no es tan específico. Ok, y nada más la inmunoglobulina G. Es que puede ser IgM o IgG, pero solamente se dirige contra la fracción constante de IgG. Ok, para lo que es artritis reumatoide. Entonces, si le toman a los pacientes, o sea, la idea aquí es, sobre todo para hacer el diagnóstico, ¿pueden proyectar el cuadro de los criterios? A ver, creo que aquí los tengo. Entonces, tienen que hacer el estudio del factor reumatoide y sobre todo, si hay individuos o hacen la diferencia si en la gran mayoría se presenta o no se presenta. Entonces, las personas que habíamos mencionado, puede ser por enfermedades o incluso sujetos sanos, puede estar presente el factor reumatoide. Entonces, tienen que hacer como un estudio con mayor especificidad para que en este caso sería con otros anticuerpos, porque si nos vamos en esto puede darnos un falso positivo. Si el 5% de los individuos sanos lo tienen presente y te tocas con un 5% de ellos, pues tú vas a decir ya, este paciente tiene positivo el factor reumatoide, y realmente no es porque tenga artritis reumatoide, sino porque cae en ese 5% de la población que tiene el factor reumatoide positivo sin tener una enfermedad como tal. Incluso, por ejemplo, en estudios de familiares con artritis reumatoide, se ha visto que tienen el factor reumatoide y no tienen la enfermedad. Entonces, por eso es que se tienen que ir haciendo, complementando con otros estudios, porque el factor reumatoide no es específico de artritis reumatoide.
ahí ya les proyectaron la tablita. Entonces su compañera tenía duda en el punto 6. No sé si te quedó claro. Cuando vimos monoartritis y poliartritis, mencionamos esto del factor reumatoide, que no nada más pues va a ser exclusivo de artritis reumatoide, y por eso les menciono de este curso de Promédica, porque antes, por ejemplo, esta materia era optativa. Entonces, creo que solo el 50% de las facultades de medicina la tienen como obligatoria. Entonces, un porcentaje de médicos generales pues se va a quedar siempre con la idea de que el factor reumatoide se va a asociar a, por ejemplo, artritis reumatoide o a una enfermedad reumática. Y esto no es así. 5% de la población lo puede tener presente y no tener como tal la enfermedad. ¿Alguna otra cosa? Disculpe, doctora, ¿no necesariamente siempre va a ser simétrica? Lo más común es, o sea, si tu paciente llega con articulaciones pequeñas, como son las de las manos, la de los pies, y de forma simétrica, o sea, tu porcentaje de posibilidades de que sea una artritis reumatoide son muy altas. Si es asimétrica, podría ser, pero puedes tener menos posibilidades de que sea así. O sea, sí se puede presentar de forma asimétrica, pero es así como muy raro. Entonces, por eso aquí el criterio es artritis simétrica, porque es lo más común. Gracias, doctora. Si recuerdan, cuando vimos igual monoartritis, venía que era poco frecuente que, por ejemplo, fuera una sola articulación. Entonces, que era importante tanto en una monoartritis como en una poliartritis ver la forma de inicio, la topografía, porque estos son datos que va arrojando para qué diagnóstico tener. Así que no vieran solo articulaciones inflamadas y que entonces, pues el tratamiento son glucocorticoides, sino ver articulaciones inflamadas y tratar de saber cuál es la causa de esa inflamación para ahora sí dar el tratamiento a lo que está dando esa inflamación. Y obviamente ya para la inflamación, pues en este caso, los glucocorticoides. Pero si no sabíamos cuál era la causa y solo dábamos los glucocorticoides, a lo mejor en el momento se siente bien el paciente, pero después, si es, por ejemplo, el caso de que tenga una artritis reumatoide, pues se le iban a inflamar otras articulaciones o a inflamar otra vez las mismas articulaciones, y esa dosis de glucocorticoides pues ya no iba a ser efectiva la siguiente vez y se van a necesitar dosis más altas, porque finalmente no se está trabajando sobre el problema de fondo, sino nada más superficialmente sobre los síntomas. Y aunque ya tenga la enfermedad, les digo, tampoco es de enfocarse en los síntomas, sino es en inactivar la enfermedad, hacer remisión de la enfermedad y ya después en los síntomas que queden. ¿Alguna otra? No, ninguna. Son casi 7 minutos para que acabe la clase. Entonces, ¿nadie tiene más dudas? No, doctora. No, doctora. Gracias. Ok, entonces le dejamos ahí, continuamos el día lunes, ya nada más nos faltaría el tratamiento y en la siguiente semana ya vamos a empezar con lo que es AIJ, artritis idiopática juvenil. Sí, doctora.
De acuerdo, doctora. Sí, doctora, Gracias. muchas gracias. Sí, doctora. Bueno, pues hasta luego. Feliz fin de semana. Ya les pasaron lista, por si alguien llegó tarde, avísenle a Kevin. Doctora, Sí, no es fuera de la clase. Yo llegué tarde. Pero el miércoles no me pude conectar y estaba buscando la clase, pero no la puedo ver y no me deja descargarla. Yo no sé qué pasa. Yo pensé que era mi internet, porque también me dice a mí que como que no permitido verla o algo así. Porque las demás clases sí me deja verlas, pero excepto justamente la del miércoles no me deja verla. Dice que hay un error y no me deja. A mí también me parece que no puede cargar la grabación. Entonces, no sé quién haya hecho la grabación, que a lo mejor la vuelva a subir, porque no fui yo. Mi pregunta es, ¿mandó las diapositivas o las va a mandar? No, lo que les subí en materiales, en archivos de clase, les subí el programa, les subí el tratado de Kelvin. El día de ayer les subí